Barracón 26, Dachau, 29 de abril de 1945. La foto muestra el interior de un barracón minutos después de la llegada de las tropas estadounidenses. Los catres son en realidad estantes de madera donde dormían hasta 4 hombres por lecho. El prisionero en primer plano, apenas 40 kilos para 1,70 metros, se cubre instintivamente. Durante meses, estar desnudo significó recibir golpes o vejaciones. Los de arriba apenas se asoman. No confían aún en que la liberación sea real. De las vigas cuelgan mantas infestadas de piojos. En el suelo, jirones de ropa y pedazos de pan mohoso. En los últimos días, antes de la toma, los SS cerraron las puertas y prohibieron repartir agua. Había más de 2.000 personas hacinadas en un espacio hecho para 200. El olor que describe el capitán Felix Sparks era una mezcla irrespirable de sudor rancio, desinfectante y muerte. Sin embargo, en esta imagen se advierte una chispa de vida. Un par de ojos levantados, la primera vez en meses que pueden mirar sin miedo a la garita del guardia. La última caminata por París, 20 de julio 1942. Estas personas avanzan por la Rue des Saussets, llevando lo imprescindible atado en cajas de cartón y sábanas. Son parte de los más de 13.000 judíos arrestados en la Rafle du Vel d'Hiv. Tras pasar 48 horas hacinados en un velódromo sin agua ni letrinas, los dividen en columnas y los encaminan a la estación de Austerlitz. Allí suben a trenes sellados rumbo a Drancy y pocas semanas después a Auschwitz. La mujer de la izquierda mira hacia los muros altos, quizá buscando un rostro conocido tras las ventanas. El hombre con sombrero mantiene la cabeza erguida, gesto de dignidad que contrasta con el nudo de cuerda que sujeta su petate. Las calles parisinas siguen su vida a unos metros, cafés abiertos, tranvías en marcha. El silencio de los transeúntes es ensordecedor. La Gestapo prohibió fotografías, pero un reportero clandestino del movimiento gaulista captó la escena. Esta imagen es la huella gráfica de la complicidad cotidiana que permitió la deportación masiva. Retrato tras la pesadilla. Buchenwald, 17 de abril de 1945. 3 días después de la liberación, un grupo de internos se reúne ante el edificio administrativo en ruinas. Visten aún el uniforme a rayas, pero las 2 mujeres del centro han encontrado ropa civil en los almacenes saqueados. Las miradas son dispares. Dolor, vacío, incredulidad. El joven de la primera fila, con el cráneo rapado, se llama Marek Goldstein. Tenía 19 años y llegó desde Lodz un año antes. El médico militar que lo examinó anotó: peso 34 kilogramos, insuficiencia cardíaca inminente. A su lado, Rox y Anna, sobrevivientes de Ravensbrück, transferidas a Buchenwald en marzo, sujetan las manos para no temblar cuando suenan disparos lejanos. Los SS huidos siguen siendo cazados en los bosques. Detrás, la ventana rota deja ver estanterías llenas de fichas de registro. Cada tarjeta un nombre, un número, una fecha de muerte. Al abrasarse los hornos, los prisioneros sacaron esas fichas para que al menos quedara constancia de quiénes fueron. El clamor de Mauthausen, 6 de mayo de 1945. Desde la torre de vigilancia, un fotógrafo estadounidense capta la avalancha humana que ruge Freiheit. Son miles de presos apiñados, algunos todavía con los triángulos de colores que clasificaban a comunistas, gitanos, homosexuales. Muchos alzan el puño, otros muestran mantas a modo de pancarta improvisada. Horas antes, los últimos SS abandonaron el recinto dejando las ametralladoras cargadas y trampas explosivas en las puertas. Un comando de prisioneros desactivó los detonadores con alambres oxidado. Cuando los soldados de la 11ª División Blindada derribaron la alambrada, el olor a piedra caliza y carne quemada golpeó incluso a los más curtidos. Esta masa que celebra no es solo la liberación, sino la certeza de que el relato del martirio podrá contarse. Entre la multitud se encuentra un joven español, Mariano Constante, que más tarde escribiría: ese grito fue una ola que empujó la vergüenza fuera de los muros. Puerta al exilio, Puerto de Haifa, 14 de julio 1947. Un niño asoma por el ojo de buey del vapor, Éxodus 1947, mientras su abuela, con el rostro surcado de arrugas y esperanza, contempla la costa de Palestina. Ambos sobrevivieron a Bergen-Belsen. Durante meses vagaron por campos de personas desplazadas en Alemania hasta embarcarse clandestinamente en Sète, Francia. El barco, diseñado para 450 pasajeros, lleva más de 4.500. Huele a gasoil y sopa rala. Las literas son tablas sobre bidones. El pequeño aprieta las manos en gesto de oración laica. Imagina un lugar donde nadie pregunte por su religión. Minutos después, destructores británicos interceptarán el Éxodus y los refugiados iniciarán una odisea de 3 semanas que acabará de nuevo en Hamburgo. Sin embargo, esta instantánea captura el instante donde futuro y pasado se cruzan, la promesa de un hogar y la sombra de una Europa que no supo protegerlos.
Montículo de ceniza, Gardelegen, 16 de abril de 1945. Oficiales del 8º Cuerpo del Ejército de los Estados Unidos inspeccionan una pila de restos humanos y troncos carbonizados en las afueras de Gardelegen. 2 días antes, los nazis encerraron a 1016 prisioneros en un granero, lo rociaron con gasolina y prendieron fuego. Quien intentaba escapar era fusilado. Los liberadores obligaron a la población local a exhumar los cuerpos y a cavar tumbas individuales. El coronel George Lynch ordenó erigir un cartel: «Aquí yacen 1000 muertos, responsabilidad alemana». El fotógrafo captó el momento en que un ayudante de campo se cubre la nariz. El hedor es insoportable. Los troncos eran parte del intento de ocultar la masacre. Las llamas tenían que consumirlo todo en una sola noche. El suelo aún humea y los pájaros han dejado de cantar en kilómetros a la redonda. El horror ya no puede ocultarse bajo el humo. Juicio espontáneo, Dachau, 30 de abril de 1945. Recién liberado el campo, un exprisionero checo identifica a un capo brutal llamado Heinrich Böttger. Con la aprobación tácita de los oficiales estadounidenses presentes, los supervivientes lo obligan a inclinarse sobre una mesa improvisada. Sus manos son sujetadas mientras narran sus crímenes: golpes con barra de hierro, delaciones que acabaron en la cámara de gas, robo de raciones a los enfermos. Un fotógrafo del ejército inmortaliza el instante en que la justicia, aunque sumaria, cambia de manos. Detrás, soldados de la 45ª División vigilan con rostros duros. Han visto los trenes de la muerte estacionados fuera del recinto. Al fondo, un oficial de las Waffen-SS observa, aún con el uniforme puesto, esperando su propio destino. La escena ilustra la delgada línea entre justicia y venganza que se dibujó en los primeros días de la liberación. El suelo habla, Dachau, 1 de mayo de 1945. Frente a un barracón, yacen decenas de cuerpos retirados de los vagones descubiertos el día anterior. Son víctimas del tren de la muerte, procedente de Buchenwald. 39 vagones repletos de prisioneros sin agua ni comida durante 3 semanas. De 3.200 embarcados, llegaron vivos 816. Muchos murieron poco después. Los soldados colocan los cadáveres para el recuento forense. Necesitan pruebas irrefutables para los juicios venideros. Un corresponsal de guerra escribe: «El polvo parecía querer taparlo todo, pero cada botón arrancado, cada zapato vacío, contaba su propia acusación». Entre los cuerpos se distingue el uniforme rayado de un niño de 14 años. Fue uno de los pocos menores registrados en ese convoy. El sol de mayo brilla sobre un paisaje que debería ser primavera. Sin embargo, la tierra exhala un olor a mortaja que tardará años en disiparse. Bajo la horca inútil, Dachau, 2 de mayo de 1945. Tropas aliadas y civiles alemanes contemplan una horca erigida en el patio del penal interior. Se levantó 2 meses antes para ejecuciones sumarias de prisioneros políticos, pero apenas se utilizó. La mayoría moría antes de llegar al cadalso. El comandante del campo, Edward Weiter, huyó la noche del 26 de abril y fue abatido por un subordinado que intentaba ganarse el favor aliado. El capellán militar lee una breve oración por las víctimas mientras algunos prisioneros recién liberados clavan miradas a la soga vacía. Ver ese madero sin cuerpo es, paradójicamente, un triunfo. Las vigas carcomidas conservan aún marcas de uñas. Detrás, la enfermería donde el Dr. Rascher practicaba experimentos de hipotermia está cerrada con candado. Allí dentro quedaron registros que serán prueba en Nuremberg. La horca, inútil ahora, se convierte en símbolo de un terror que se desmorona. Cenizas de lo innombrable, Majdanek, 26 de agosto de 1944. La pila gris que ocupa el centro de la fotografía no es escombro. Son restos humanos calcinados, recogidos alrededor de los hornos de Majdanek. El ejército soviético encontró 7 toneladas dispersas en sacos y fosas. Cuando los nazis evacuaron el campo, intentaron destruir las pruebas lanzando granadas fósforo a las cámaras de gas y quemando documentos. Pero el tiempo les faltó. Entre las cenizas se distinguen fragmentos de cráneo, maxilares infantiles, botones metálicos fundidos. Un médico forense anota que la temperatura de combustión superó los 800 grados Celsius. La cámara enfoca en primer plano esa masa informe. Al fondo se intuye una pared chamuscada, último testigo de una industria a muerte que funcionó a ritmo mecánico. Cada puñado de polvo es una vida, un oficio, un idioma perdido. El verdadero número se escapa como humo entre los dedos de la historia.